Aló, ahí sí. Ahí sí. ¿Se me escucha mejor ahí o no? Que se me olvida ponerme el micrófono cerca de la boca. Bien, pongámosle entonces, pues, porque hay harto que ver, hay harto que comprender de lo que nos queda el día de hoy. Eh, pero un repaso, ¿cierto? Eh, bueno, hemos visto, ¿cierto? Lo que es el origen, hemos visto las preguntas que tienen que ver con el conocimiento, preguntas que tienen que ver con el ser. También hemos visto, bueno, estamos hoy día, ¿cierto? Desde las clases anteriores, viendo desde ciertos fenómenos, ciertos hechos, ciertas situaciones que nosotros vivimos como seres humanos, ¿ya? Y en este caso particular, estamos viendo el concepto del amor, ¿ya? Y eso lo estamos haciendo a través de distintos autores. ¿M? Am, Vamos a mostrar entonces esta otra parte. A ver, ¿dónde está aquí? Aquí tampoco. Acá. No se ve ahora. Ahí sí. Ahí. Ven la pantalla, ¿cierto? Sí, profe, se ve la pantalla. Ah, ya, muy bien. Entonces nosotros estuvimos viendo, ¿cierto?, este concepto del amor, ¿ya? A través de estos diferentes autores. Y hasta el minuto hemos visto solamente dos. Lo que tiene que ver en el ámbito religioso, lo que es la postura, ¿cierto?, de Jesucristo, ¿ya? Y la de Santo Tomás. ¿Alguno de ustedes durante la semana, ¿cierto?, que pasó el fin de semana, buscó información, eh, profundizó un poquito más, no sé? ¿Alguien hizo algo de eso? ¿Por qué lo pregunto? No sé si se acuerdan que en las primeras clases yo les mencionaba, yo les recordaba, les decía y les sugería que no se quedaran solamente con una fuente de información, ¿ya? Que hicieran todas las preguntas que se les ocurriera, porque em, es válido hacer las preguntas. Recuerden que no todos nacemos sabiéndolo todo, y a medida que va pasando el tiempo y nosotros nos vamos desarrollando, vamos creciendo, vamos conociendo cosas nuevas. El problema es que a veces no buscamos las cosas y nos quedamos con lo que nos dicen. Y de hecho, yo les sugerí que ustedes siempre buscaran otras fuentes de información, porque podía ocurrir dos cosas. La primera de ellas, que, que obviamente no es mi intención, yo les estuviese diciendo algo que es erróneo, ¿ya? Para engañarlos. Si yo tuviese la intención, ¿cierto?, de engañarlos a ustedes, podría estarles diciendo cosas equivocadas, ¿ya? Pero también había otra explicación en donde, si bien yo no tenía la intención de engañarlos, puede que yo me hubiese estado equivocando en explicarles algo. Y resulta, y es por eso que pregunté si alguien buscó información o otra fuente, que aquí yo he cometido un error, pero garrafal con respecto a Santo Tomás de Aquino. ¿Y saben cuál es? No, profe. Ese error garrafal es que eh, lo que yo les comenté de Santo Tomás de Aquino no es de Santo Tomás de Aquino. Él no hizo esa explicación. Él no mezcló las ciencias, ¿ya? La física, ¿cierto? En este caso que estábamos viendo la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, para poder explicar el cómo, ¿cierto?, las personas nos relacionamos, ¿ya?, a través de este concepto de amor que está en este ámbito religioso, ¿ya? No es él, no es Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Es el señor San Agustín de Hipona.
que es otro teólogo ya de las religiones cristianas. Él es el que realmente eh, tiene la potestad de esta forma de ver el, el concepto de amor. ¿Ya? Es San Agustín de Hipona. Así que los que tomaron apuntes por ahí pusieron Santo Tomás de Aquino, tachen eso, bórrenlo y pongan San Agustín de Hipona, por favor. ¿Ya? Deben poner ahí San Agustín de Hipona. Porque no es Santo Tomás el que lo dice, sino que es San Agustín de Hipona, por favor. Y bueno, Pero Santo Tomás de Aquino también tenía, sí, por supuesto que sí. Sí, sí, también tiene una la estoy visión, viendo aquí. pero no es la que yo le expliqué, porque con la que yo le expliqué es de San Agustín de Hipona. Ya, y esa hay que anotar. Exactamente, esa es la que tienen que ir cambiando. Y luego estuvimos viendo, ¿cierto?, desde la raíz de la palabra amor, ¿cierto?, como nosotros la escribimos en nuestro lenguaje castellano, tiene esta división, ¿cierto?, que es un prefijo a y un sufijo mor. El prefijo que significa sin y muerte. Y nosotros sabemos que lo único que está sometido a la muerte, según la cultura griega, y es por eso que siempre nos vamos allá porque es nuestro origen, es solamente el cuerpo. El cuerpo es el que muere, el alma no. Por lo tanto, el amor, ¿ya? Como está escrito, es algo relacionado, ¿ya? O mejor dicho, algo que no está relacionado con la muerte. ¿Ya? Es algo que no muere, es algo que perdura, es algo que sigue, ¿ya? Después de que el cuerpo muere. Y por eso es el amor algo perteneciente al alma, porque como el alma sigue, ¿ya? Y no muere, el amor está relacionado con el alma, no con el cuerpo. Y de ahí pasábamos, ¿cierto?, a estas visiones que estábamos viendo, pues, del, de la visión de Jesucristo, ¿cierto? Cuando Jesús dice, eh, ¿qué es lo que nosotros debemos entender por amor? Que a fin y al cabo no solamente sale en las religiones cristianas, ¿ya? En todas las religiones cristianas, sino también en otros tipos de cultura, en religiones hinduistas, budistas, ¿ya? Y si ustedes ponían ahí la regla de oro, esta misma frase está dicha de maneras muy diferentes, pero significan exactamente lo mismo, ¿ya? En estas otras culturas, en filosofías orientales también. Eh, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso veíamos, ¿cierto?, esta relación del yo, ¿ya?, a los demás, ¿ya?, con los otros, en esa que estamos viendo. Y un error que nosotros cometíamos, ¿cierto?, todos lo hicimos, en entender o comprender el amor, ¿ya?, en un ámbito que son completamente diferentes. Siempre hacemos referencia a la cantidad, ¿ya?, y en ese sentido a lo cuantitativo, y es lo erróneo, ¿ya?, porque siempre que hay cantidades, medimos, ¿ya?, comparamos, y siempre va a haber alguien que pierde y alguien que gana, y en el amor nadie pierde y nadie gana. Si hay amor, ganan todos, ¿ya? Si no hay amor, perdemos todos. Por eso siempre había que hacer referencia a la cualidad, es decir, hacernos referencia a la forma, al tipo, ¿ya? Y es por eso que después llegamos y veíamos, ¿cierto? Y aquí vuelvo a repetir, no es Santo Tomás, ¿ya?, sino que es eh, San Agustín de Hipona, ¿ya? Don Agustín de Hipona es el que nos da esta explicación. Y también lo hace porque esto del ir, ya, hacia el otro, el hecho de que nuestras acciones ya están relacionadas con la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, em, tienen algo bastante interesante, porque si bien en física se habla de fuerzas, de energías, en las relaciones humanas se habla de lo que es y aquí lo vamos a poner en mayúscula, la voluntad, ¿ya? La voluntad de las personas. Esto pasa que no la puedo
ocurre. Ahí. Entonces, eso de esa relación que tenemos nosotros con los demás se llama voluntad. Por eso nuestras acciones, ¿ya? En lo que es la fuerza centrífuga, va de uno hacia el otro. Y eso siempre es la voluntad, ¿ya? Si nuestra voluntad está relacionada con eso, con siempre dirigir al otro, ahí estamos hablando del amor, ¿ya? Lo que no significa que también nosotros tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, ¿ya? De hecho, eso es fundamental. Por eso, arriba, ¿cierto? En esta forma, ¿ya? En esta frase, es amar al prójimo, ¿ya? ¿Y cómo amamos al prójimo? Como si nos amásemos a nosotros mismos, ¿ya? Por eso es importantísimo que nosotros también nos amemos. Y si no nos amamos nosotros, es muy difícil que amemos a los demás. Y hoy día en nuestra sociedad, eh, eso es fundamental, ¿ya? Muchos problemas se dan también por esa relación que a veces no está muy presente a veces. A veces nosotros hacemos las cosas por nosotros nomás. Y yo me incluyo en eso también. O sea, como dijo también por ahí, para los que somos cristianos, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Yo también tengo que estar ahí, yo también estoy metido ahí, ¿ya? Y es por eso que no podemos juzgar. Y bueno, después de pasar, ¿cierto?, con San Agustín de Hipona, que es el que nos explica de esta forma, ¿cierto?, desde la física, pasábamos a este psicólogo inglés, Eric Fromm. Porque, como yo les decía, ¿cierto?, anteriormente, el amor hace referencia a tipos, a formas, ¿ya? Y aquí tenemos esas formas, po. Fraternal, el maternal, el erótico, a uno mismo y a Dios, ¿ya? Él es capaz de describir 5 formas diferentes que tiene el amor, ¿ya? ¿Y por qué 5 formas diferentes? Porque son 5, bueno, si aquí bien dice objetos amorosos, no se refiere a los otros como objetos, sino se refiere al cómo yo considero a los otros respecto de mi actitud. ¿Mm? Eh, y de primera instancia, para poder entender estos tipos, primero debemos entender un concepto que es clave, ¿ya? Que es clave, y yo se lo dije que se lo iba a mostrar también del texto propio de Eric Fromm, que es este que está aquí. Este es importantísimo porque precisamente es la raíz del por qué él habla, ¿cierto?, de que el amor está dirigido hacia diferentes personas o diferentes formas de expresar ese amor, ¿ya? Bueno, y para adelantarme un poquito también, al final de su libro, dice que en nuestra época, porque cuando él escribe esta teoría, lo hace alrededor del 1955, es decir, a mediados del siglo XX. Y ahí, si bien los tiempos eran diferentes a los que tenemos hoy día, lo central se sigue manteniendo. ¿Mm? Pero, insisto, el concepto clave para poder entender esa forma es este concepto de separatidad, ¿ya? Em, y aquí lo vamos a ver. Eh, hasta el momento, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Vamos bien entonces? Ya. Aquí. Eric Fromm, ¿ya? El arte de amar. Este es un libro, ¿ya? Que se titula El arte de amar. Yo aquí tengo la versión en PDF, ¿m? Pero es un libro bastante cortito. De hecho, como ustedes ven acá arriba, en este minuto que estamos hablando de 54 páginas, ¿ya? Eh, Comencé, ¿cierto?, con este prefacio. um, bueno, y como decía el título, ¿cierto? El arte de amar. O sea, muchas veces pensamos que el arte está solo relacionado con las pinturas, las esculturas, pero hoy en día
existen otros ámbitos que también nosotros les podemos relacionar con el arte. En la cocina, ¿cierto? Hay ciertos chefs que se transforman en artistas de la comida, ¿ya? Independiente de la comida que estén preparando. Y en esto de las relaciones humanas, ¿cierto? Amar también es un arte, ¿ya? No cualquiera lo puede realizar. ¿Y por qué? Aquí nos está diciendo, el amor es un arte. En tal caso requiere conocimiento, requiere esfuerzo. ¿O es el amor una sensación solamente placentera cuya experiencia es una cuestión de azar? Pareciera que en nuestra cultura sí tiene una cuestión de azar, ¿ya? Porque a veces lo relacionamos con lo que me toca, ¿ya? Pero esa es una visión que no debiese estar, ¿ya? Es algo erróneo. Algo con lo que uno tropieza, ¿cierto? Hablando del azar, de la suerte. ¿Se tiene suerte en el amor? ¿No? Que es la típica pregunta que está muy mal desarrollada en otros tipos de conocimiento, como por ejemplo la astrología. ¿Mm? Cuando preguntamos por, ¿me irá bien en el trabajo? ¿Me irá bien? ¿Tendré buena salud? ¿Tendré suerte en el amor? ¿Ya? Son preguntas que las realizamos mal. ¿Ya? No deberían existir ese tipo de preguntas porque si lo hacemos así, recuerden que la suerte es parte del pensamiento mítico y como característica del pensamiento mítico es una acción o un suceso, un fenómeno. Recuerden que estamos viendo el amor porque es un hecho, un fenómeno, una situación em, que no tiene relación con mis acciones, sino que tiene en relación con una fuerza externa. ¿Ya? Em, la responsabilidad no recae en mí, sino que recae en lo que yo vivo. Recuerden eso de la suerte. O sea, si yo me encuentro 5.000 pesos en el suelo, yo digo, ay, qué buena suerte tengo. No es eso, ¿no? Es otra forma de ver las cosas. Entonces, em, dice, no se trata de que la gente piense que el amor carece de importancia. En realidad, todos están sedientos de amor. Ven innumerables películas basadas en historias de amor felices y desgraciadas también. Escuchan centenares de canciones triviales que hablan del amor. Y sin embargo, casi nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor. Y por el contrario, hay que aprender muchísimo. Parte de nuestra vida es hacer eso. Y vuelvo a insistir, sobre todo porque está respaldado por algunas teorías psicológicas. El amor tiene que partir de uno. Lo veíamos en la frase, y vuelvo a repetir la frase de atrás, ¿cierto? De Jesucristo. Amar al prójimo como a uno mismo. Pero, más que darle vuelta a ese asunto, eh, les decía yo que íbamos a buscar un concepto que es la famosa separatidad. ¿Ya? Y acá la separatidad eh, puede que alguno de ustedes ya la haya pensado. Puede que incluso hasta la relacionamos con algo que tenemos del pasado también. ¿Qué nos quiere decir este concepto? Dice, el ser humano, ¿ya?, está dotado de razón. ¿Ya? Nos cuestionamos. Recuerden que la razón es cuestionar, es preguntar, es tratar de entender el mundo a través de las preguntas que hacemos. Y en ese sentido, nos hacemos conscientes de sí mismos. ¿Ya? Cuando nosotros cuestionamos, nos hacemos conscientes de nosotros. ¿Recuerdan la diferencia entre la emoción y el sentimiento? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la emoción y el sentimiento? ¿Los escucho? El sentimiento es sentir, Señor. Sí, sí, pero para poder sentirlo, yo me tengo que dar cuenta de eso. ¿Y eso qué significa? ¿Qué tiene que pasar en la persona que está aquí resaltado? Y no veo mucho. Toma conciencia. Tiene que tomar conciencia. Y aquí vamos a agrandar las letras ya que hay algunos que no las pueden ver bien. Ahí sí. Tiene que ser consciente. La diferencia entre la emoción y el sentimiento, la emoción es una respuesta. Viene con nosotros. Ya está dada. ¿Ya? Pero el sentimiento es conciencia de que estoy sintiendo algo. La emoción es simplemente la expresión. De hecho, es más, recuerden que cuando nosotros sentimos ira,
¿ya? La persona que siente ira no se está dando cuenta de lo que está sintiendo, simplemente lo está expresando, ¿ya? Y llegan algunos a los niveles de ser violentos con la ira, porque no se están dando cuenta de lo que está pasando, o lo que están haciendo. Sí, profe, eso es verdad. Sí, por supuesto, porque es así, pues la emoción es así. La tristeza, la ira, el susto, la alegría, son simples expresiones, ¿ya? Es una respuesta frente a un estímulo que yo recibo. ¿M? Y por lo tanto, la razón ahí se hace presente. Yo me pregunto, ¿qué estoy sintiendo? Que es una pregunta que todos deberíamos hacernos en algún minuto. Siempre en realidad, pues, siempre, porque las emociones siempre están ahí presentes. Entonces, ¿qué estoy sintiendo? Y eso es lo que nos hace falta, po. Eso es lo que nos está faltando a la gran mayoría de la sociedad hoy en día. No estamos siendo conscientes de lo que estamos sintiendo, ¿ya? Y por lo tanto tampoco proyectamos desde ahí, ¿ya? Entonces, como el ser humano está dotado de razón, podemos decir que al estar dotado de razón se hace consciente de que existe. De manera biológica, en nosotros los seres humanos, los niños, ¿ya?, no están preparados para eso. Ellos son simplemente, reciben el estímulo y son una respuesta. Son simplemente emociones, simplemente actúan. Ellos no se cuestionan lo que están actuando. Y de hecho hasta los 5, 6, si no me equivoco, 7 años, cuando ya se desarrolla acá la parte delantera del cerebro, ¿cierto? Que creo que se llama lóbulo frontal, no me acuerdo muy bien, que está relacionada con el razonamiento, ¿ya? No pueden pensarlo, porque todavía no está desarrollada. Después de ese tiempo, de esos años, se desarrolla esa parte del cerebro y recién ahí comienza a desarrollarse la razón. Antes hay indicios, ¿ya? Porque tampoco es de la noche a la mañana, ¿ya? Es un proceso paulatino, constante, progresivo y lento. Y entonces cuando se hace presente esa razón, esa conciencia, tenemos conciencia que nosotros existimos. Y al tener conciencia de que nosotros existimos, también debiésemos tener conciencia de que existen otros semejantes a nosotros. No somos los únicos. Porque si aún así yo no me doy cuenta, sí, yo sé lo que estoy viviendo y sé lo que estoy sintiendo, es egocéntrico, es egoísta, ¿ya? Ahí se hace presente el ego, ¿cierto? Con lo que es el psicoanálisis. Bueno, Eric Fromm pertenece a esta rama del psicoanálisis. Ya vimos dos anteriores, que es Sigmund Freud, ¿ya? Y también Erik Erikson. Em, no nos damos cuenta que los demás también son iguales a nosotros, po. También es un ser humano el otro, también tiene emociones, también tiene sentimientos, pero para eso también tiene que hacerlo consciente. Y el problema es que ese trabajo es netamente individual, netamente individual. ¿Mm? Podemos ayudar, podemos orientar, pero al fin y al cabo el que se hace conciencia de sí mismo es uno solo. ¿Mm? No podemos, ¿cierto?, incidir en lo que hacen los demás, independiente de las situaciones que estemos viviendo. No podemos incidir en los demás. No puedo decidir por el otro, aunque muchas veces lo hacemos, ¿ya? Y ese es precisamente uno de los errores. Entonces, tiene conciencia de sí mismo, tiene conciencia de que existen otros iguales, ¿ya?, a uno, tiene conciencia de su pasado y también tiene conciencia de las posibilidades de su futuro. El problema también dentro de la psicología y de las personas y en nuestra vida cotidiana es que algunos nos quedamos pegados en el pasado, ¿ya? Y en ese sentido, en los traumas, y lo más peligroso todavía, es que ni siquiera hacemos conscientes de que estamos traumados, ¿cierto? Y que muchas decisiones de las que nosotros tomamos, ¿ya? Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué tomo esta mala decisión? Si es que lo hacemos consciente, no nos damos cuenta que tiene que ver con traumas que tenemos en el pasado, con experiencias negativas que nos marcaron, ¿ya?, a profundidad. Y del mismo modo nos cuesta también ver las posibilidades de futuro. Muchas personas tienen esa imposibilidad. Entonces, esa conciencia de que yo existo, ¿ya?, como una entidad, como un ser separado, ¿ya?, porque yo soy yo y el otro es el otro, ¿ya?, y no nos mezclamos. La conciencia de su breve
lapso de vida. Recuerden que las expectativas de vida de un ser humano en los hombres son los 80 años. Por favor, no tomemos los índices de la AFP. ¿Ah? Recuerden que para la AFP los seres humanos vivimos 110 años. Por eso, como si son tan sinvergüenza. Las pensiones son tan bajas porque se calcula más años, ¿ya? Eh, la cuota, ¿cierto?, mensual, porque imagínense, están aumentando 30 años. Los hombres, la expectativa real de vida de un hombre, el promedio son los 80. Y a las mujeres es de 85 años. ¿Ya? Pero hay algunos que obviamente no llegan a los 80, o no llegan a los 85 algunas, pero otras que pasan esa edad. ¿Ya? Pero eso es relativo. Por eso el promedio es 80 para los hombres y para las mujeres el 85. Y aún así es cortísimo, es súper corto. ¿No? Em, es demasiado breve. ¿Mm? El hecho, ¿ya?, también hace conciencia, ¿cierto?, de que el hecho de que nace sin que intervenga su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nacemos sin pedir nacer. ¿Ya? Ninguno de nosotros pidió nacer. ¿Ya? No existen antecedentes respecto de eso, aunque hay algunas corrientes por ahí, ¿cierto?, algunas teorías por ahí que yo no manejo, pero sí las ubico un poco. Dicen que, claro, nosotros elegimos ¿m? el momento de nacer y con quiénes hacerlo. ¿Ya? Claro, Sandra, sí. Pero si nos vamos en lo práctico, en lo concreto, ninguno de nosotros, por voluntad propia, pide nacer. Y de la misma forma, ¿ya?, ha de morir contra su voluntad. Y esto es un hecho bastante complicado, porque incluso las personas que se suicidan, ¿cierto?, es en contra de su voluntad, aunque ellos lo estén decidiendo. ¿Ya? Porque la idea de la persona que realiza el suicidio es que no soportan la vida. ¿Ya? O mejor dicho, el cómo están viviendo su vida, cuáles son las consecuencias de lo que está sucediendo ahí. ¿Ya? Pero, independiente de, eh, nadie quiere morir. A nadie le gusta pasar por la experiencia de la muerte. Y de hecho, por eso también existe mucha gente que le tiene miedo a la muerte. ¿Mm? Del mismo modo, también hace conciencia de que morirá antes de los que ama. Va a morir antes de los que ama. ¿Mm? Por ejemplo, esa es una visión de los que son padres. ¿Mm? En mi caso, lo normal sería, cierto, que muriera el padre o la madre antes que los hijos. Y nosotros hemos tenido cierta experiencia de de los compañeros que nos han compartido a nosotros su historia acá en el curso, de que ha ocurrido al revés. ¿Mm? Pero se supone que nosotros vamos a morir antes de quienes amamos. ¿Mm? O las otras personas antes, ¿cierto?, que nosotros. Independiente de la experiencia de la muerte nos marca. ¿Ya? Por eso les decía también que además del fenómeno, del hecho, de las experiencias, de las situaciones, del amor, ¿ya?, la muerte también marca al ser humano. Y en este sentido, ¿ya?, están íntimamente relacionados. ¿Mm? Y por eso es que hace conciencia, ¿cierto?, de que es un individuo en soledad. ¿Ya? Es un individuo solo, nace solo, muere solo. Y muchas veces eso también se nos olvida. ¿Mm? Ahora, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. ¿Mm? Por si acaso. ¿Mm? Y ahí es donde entra el concepto de la separatidad. Ahí está el concepto de la separatidad. De un ente que se da cuenta, cada uno de nosotros nos damos cuenta, que yo soy yo y los demás son los demás. No estoy unido íntimamente con una persona. No puedo ocupar, no soy el mismo ser, ¿ya?, con los otros. Nadie me influye en mí, ni yo tampoco puedo influir en los demás. Material y en el alma. No sé si ustedes han escuchado esa frase de la búsqueda de la media naranja. Creo que lo mencioné por ahí también en una de las clases. Porque de aquí también viene ese mito.
Pero bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Eso es el concepto de la separatidad, ¿ya? Es su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza, ¿ya? Frente a las fuerzas de la sociedad. O sea, nosotros no podemos dominar las fuerzas de la naturaleza. ¿Cuántos de nosotros le tenemos miedo a los terremotos, a los huracanes, al que un volcán explote, ¿cierto? Haga erupción. En el sur, recuerden, hace varios años atrás tuvimos una experiencia de eso y tuvieron que irse de ahí, de ese pueblo, porque ¿quién controla un volcán? ¿Quién controla una tormenta? ¿Quién controla unas marejadas? ¿Quién controla eh, eh, el terremoto? No podemos controlarlo. ¿Ya? Entonces nosotros nos sentimos como seres humanos desvalidos, no nos sentimos fuertes respecto de esas situaciones. Lo mismo pasa con la sociedad, el grupo humano. ¿Ya? Todo esto hace que la existencia, ¿ya?, la sintamos separada de los otros, separada de la naturaleza, y más y peor todavía, ¿cierto? Desunida, separada y desunida, una insoportable prisión, ¿ya? Aquí lo ven de manera negativa, ¿ya? Y esa es la primera visión que tenemos como seres humanos. Desde el aspecto negativo nos sentimos separados, nos sentimos desunidos con otros. Y eso nosotros, si lo tuviésemos que comparar con alguna situación, es como si estuviésemos en una prisión insoportable, ¿ya? Porque no podemos hacer nada. Ahora, y aquí nos dice, ¿cierto? Nos entrega una pista. Nosotros nos volveríamos locos si no pudiéramos liberarnos de esta prisión y extender la mano para unirnos en una u otra forma con los demás seres humanos en este mundo exterior. Y es por eso que nosotros nos relacionamos con los demás. Porque al sentirnos separados, al sentirnos desunidos, al sentirnos desvalidos, ¿cierto? Queremos unirnos con los otros, ¿ya? Buscamos esa unión con los demás. Y bueno, lo vamos a ver con Carl Franks, ¿cierto? Eso, visto desde manera negativa, ha provocado que muchas de nuestras relaciones humanas no funcionen, ¿ya? Se estropeen y dejémosla embarrar. Y dejémosla embarrar. Porque no sabemos cómo llevar precisamente esa situación. No aprendemos a vivir solos. Buscamos siempre la unión con el otro. Si lo hacemos de manera negativa, eso nos perjudica enormemente. Pero si lo asumimos, según Karl Frank, y lo vamos a ver más adelante, eso incluso nos podría ser mejores personas. Porque así entenderíamos, seríamos capaces de ponerlo en el lugar del otro, porque como somos semejantes, ¿ya? Eso nos ayudaría. Y vuelve, ¿cierto?, con esto de la experiencia negativa. La vivencia de esta separación, de esta separatidad, ¿cierto?, de esta desunión con los demás provoca angustia, ¿ya? Y eso es lo que a nosotros nos complica, ¿ya? Nos provoca angustia. Es, por cierto, la fuente de toda angustia. Esto es el origen, ¿cierto?, de que nosotros sintamos angustia cuando nos relacionamos con los demás. Estar separado significa estar aislado, sin posibilidad alguna de utilizar cualquier poder que nosotros tengamos como ser humano, ¿ya? De ahí que estar separado significa estar desvalido, ser incapaz de aferrar el mundo, porque no tenemos la fuerza, no podemos controlar el mundo, ¿ya? Las cosas, no podemos controlar las cosas, ¿ya? Y las personas, menos podemos controlar las personas, ¿ya? De manera activa, me refiero, ¿ya? Porque no son títeres, pues. Nadie nos puede controlar a nosotros, ni nosotros tampoco podemos controlar a los demás. Significa entonces que el mundo puede invadirme sin que yo pueda reaccionar, ¿ya? Todo esto me puede llegar a mí y no puedo reaccionar más que sentirme angustiado. Entonces, esta separatidad es la fuente de toda intensa angustia. Por otra parte, también produce vergüenza y sentimientos de culpa. Y aquí, nosotros históricamente hemos confundido mucho lo que es la culpa con la responsabilidad. Y la culpa es la que nosotros tenemos que sacar, no así la responsabilidad, ¿ya? Nosotros tenemos que hacernos responsables de las cosas que vivimos, pero no culpables, ¿ya? ¿Y saben por qué nosotros no debiésemos tener la culpa?
¿Saben por qué o no? ¿Cuántos de ustedes han sentido culpa? Yo, por ejemplo, sí, muchas veces. Pero después que entendí esto, ya comencé a sacarlo. Lo saqué. ¿Alguno de ustedes ha sentido culpa? No tiene por qué decir el origen del- Sí, profe. de la razón por qué ha sentido culpa. Ya, Sí, profe. ya. Según Eric Fromm, nos produce vergüenza, ¿cierto? Esta separación, esta angustia, ¿ya? Y también un sentimiento de culpa, diferente de la responsabilidad, porque la culpa está relacionada con el hecho de querer dañar al otro. Si nosotros queremos dañar al otro, ¿ya? Ahí se configura la culpa. Pero cuando nosotros, sin querer, dañamos a los demás, a eso nosotros le debemos llamar responsabilidad. Porque la responsabilidad es hacernos cargo de lo que hemos hecho. Porque no hemos querido dañar al otro, pero lo hicimos. Resultó, ¿cierto?, la persona dañada. Pero para eso yo me hago responsable. ¿Ya? De aquí la culpa no tiene que existir. Si yo no he querido dañar al otro, solamente yo tengo que entender que me tengo que hacer responsable de lo que viene. Y ahí yo puedo trabajarlo, pero no con la culpa. Así que comencemos a sacarnos la culpa. Y bueno, ¿de dónde viene todo esto también? ¿Dónde se hace presente para los que son creyentes, por ejemplo? En el relato bíblico de Adán y Eva se expresa, ¿cierto?, esa experiencia de culpa y de vergüenza en la separatidad, ¿cierto?, cuando son desterrados del paraíso. Después de haber comido, ¿cierto?, Adán y Eva el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que dicho sea de paso, Dios les prohíbe, ¿cierto?, que coman de ese fruto. ¿Eh? Después, eh, eso aparece porque hay una desobediencia y ese es el pecado original. ¿Ya? Cuando se habla del pecado original, se habla de la desobediencia, porque nos dijeron no lo hagan y nosotros, ¿qué hicimos como seres humanos? Desobedecemos. Y eso está presente hasta el día de hoy. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas desobedecemos a los otros? Nuestros hijos, ¿cuántas veces nos han desobedecido? Nosotros, ¿cuántas veces hemos desobedecido a los adultos? ¿Mm? El bien y el mal, y es por eso que lo trata aquí, no existen si no hay libertad para desobedecer. Y esto es fundamental. Para poder desobedecer a alguien, tiene que estar la libertad. Lo que he dicho en las religiones, ¿cierto? Y sobre todo en las religiones cristianas, es el famoso libre albedrío, la capacidad de elegir, la libertad. Y vuelvo a insistir, la libertad es hacer, ¿cierto?, lo que uno puede decidir hacer, pero la libertad no viene sola. La libertad viene con, o mejor dicho, deberíamos hacer conciencia que viene con la responsabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así yo me puedo hacer cargo de lo que viene, sea bueno, sea malo. Lo bueno, es facilito hacernos responsables de lo bueno, pero de lo malo, ahí es donde vienen las dificultades, los conflictos y los problemas. ¿Ya? Y por eso nosotros entramos en conflicto con nosotros mismos. ¿Mm? Y a todo esto, a ver, desobedecer, después de haberse vuelto humanos al emanciparse de la originaria armonía animal con la naturaleza, el Edén, ¿cierto? Es decir, después de su nacimiento como seres humanos, vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Porque ahí, ¿cierto? Eh, no aplicaron lo que era la responsabilidad y nos fuimos con la culpa. Y es por eso que los seres humanos tenemos culpa. Recuerden que los relatos míticos no es algo falso. Los mitos son una forma diferente de explicar la realidad, ¿ya? Herramientas distintas. Y en este sentido, y aquí me voy a detener un poquitito más, pero para no entrar más, para que pasemos a la otra parte, em, yo soy fanático del anime, ¿ya? Del anime oriental. Y en este caso hay un anime que es muy buenísimo para poder entender esto porque
Hay un capítulo de este anime y se los voy a escribir en el chat que se llama... Ah, Carolina. Sí, sí. No, sí, no todos los días son iguales. Ahora, tips, Carolina. No todos los días son iguales, van a haber días muy buenos, ¿cierto? Y días que no siempre son buenos. ¿Ya? La diferencia está en cómo uno se para, se enfrenta frente a eso malo que ocurre. ¿Ya? Ahora, al tiro, es fácil decirlo, ¿ya? Difícil de hacerlo, ¿ya? Pero lo difícil es el comienzo, ¿ya? Cuando yo lo practico, que es lo que hacen los deportistas, los expertos, ¿ya? Cuando vimos cierto Aristóteles, los virtuosos es cuando lo practican todos los días, a cada rato, ¿ya? Entonces nosotros debemos cambiar esa perspectiva, ¿ya? Como dato, por si acaso. Si no me equivoco, se llama así Record of Ragnarok. Y en ese anime, ¿ya? Bueno, lo comento porque en relación a esto, ¿cierto? A este relato de Adán y de Eva, ¿cierto? En este relato de que precisamente nosotros, como nos está planteando acá, ¿cierto? Se hace presente esta separatidad, esta visión negativa de vernos, ¿cierto? Desunidos con los otros. En uno de los capítulos de esta serie animada, la cambian pero de manera magistral, o sea, de ser una experiencia negativa, la cambian a una experiencia completamente positiva y desaparece lo que es la separatidad, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, Record of Ragnarok es una serie en donde los dioses quieren destruir a los seres humanos, ¿ya? Porque ya están cansados, ¿m? Están cansados de que los seres humanos lo único que han hecho son cosas negativas, ¿ya? En la Tierra, ¿ya? Se destacan los seres humanos por lo negativo en la Tierra. Y dicho sea de paso, no es la única obra, ¿cierto? Cinematográfica, fílmica, de serie que nos recuerda eso. Para los que vieron Matrix, ¿ya? Sobre todo la primera, eh, cuando le quieren sacar la información, ¿cierto? A Morfeo, las claves, eh, uno de los guardias, no me acuerdo muy bien cómo se llaman, pero se llama Smith, eh, le dice, yo necesito estos códigos porque lo único que quiero es salir de aquí, y quiero salir de aquí porque al momento de que nosotros, las máquinas, ¿ya? Tratamos de entender a qué grupo pertenecían los seres humanos, nos dimos cuenta que su forma de ser era la de un parásito, porque todo ente animal mamífero, nosotros supuestamente somos mamíferos, todo ente animal mamífero convive en armonía con la naturaleza. Ojo, convive en armonía y equilibrio con la naturaleza. No la destruye, convive con ella. Pero ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? La destruimos. No convivimos con la naturaleza. O sea, desde el simple hecho de botar la colilla de cigarrillo al suelo, ya estamos destruyendo. El papel al suelo. De no aprender, ¿cierto?, a tener esta relación armónica con los desechos. De no relacionarnos de manera positiva con los otros seres animales. Nosotros no vivimos en armonía y es por eso que las máquinas nosotros nos clasifican como parásitos, porque el parásito lo que hace es acabar todo recurso que tiene, ¿cierto?, del lugar de donde él vive. En el cuerpo humano el parásito, precisamente Sandra, precisamente, ¿ya? El parásito destruye en donde vive. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Estamos destruyendo todo esto. Entonces, y eso lo dicen en la Matrix, y en otras películas también, por si acaso, ¿ya? En otras series y en otros libros también. Pero en Record of Ragnarok, y es por eso que vuelvo acá, retoma este mito, ¿cierto?, de Adán y de Eva, pero cambia este concepto de separatidad, porque los dioses nos quieren destruir. Entonces, existen 10 peleas, 10 luchas, un representante de los dioses y un representante de los humanos. Y hay una pelea en la que se enfrenta el dios Zeus contra
el primer ser humano. Y dentro de la mitología, ¿quién es el primer ser humano? Que aquí lo mencionamos, dentro de la lectura de Eric Fromm. ¿Quién es Adán. exactamente, pelea contra Adán. Pelea contra Adán. Y todos los seres humanos, ¿cierto? Porque el estadio es un coliseo, ¿cierto? Como un coliseo romano donde ocurren las luchas. Se enfrenta Adán con Zeus. ¿Y quién es Adán? Pues si Adán no tiene poderes, pues, y Zeus es un dios. Pues. Entonces, quien pierda, ¿cierto? Quien gane 6 peleas y pierda 4, bueno, si pierden los humanos, los dioses exterminan a la raza humana. Pero si pierden los dioses, se les perdona y pueden seguir viviendo. Entonces, en esta pelea de Zeus con Adán, no sé cómo decirlo, pero de manera muy positiva cambia toda esta perspectiva, porque cuando en el relato bíblico nos dicen que Adán y Eva son expulsados de Adán, es decir, Dios o los dioses expulsan, ¿cierto?, al ser humano de este paraíso, y es por eso que vive con esta angustia, ¿cierto? Se transforma en un ser humano y por eso todo trabajo que haga es fatigoso, ¿ya? Adán explica que precisamente por culpa de la serpiente, porque la serpiente actúa como abogado, y la serpiente culpa al ser humano, ¿cierto? Culpa a Adán y culpa a Eva, pero por sobre todo a Eva, porque se supone que Eva es la que come la manzana. Adán le dice, ¿sabes qué, Eva? Vámonos de acá. Nosotros nos vamos. Nosotros decidimos irnos del paraíso. Porque si los dioses no son capaces de confiar en ti, de creer en ti, de que tú estás diciendo la verdad, que fuiste inducida, ¿cierto?, por la serpiente, que en realidad fue la serpiente quien te obligó a comer la manzana, si ellos no son capaces de admitir que tú, claro, sí, bueno, sí, el ganador fue Zeus, pero lo importante de eso no era que haya ganado Zeus, sino precisamente esto que estoy contando, que es que Adán y Eva se van del paraíso por voluntad propia, porque los dioses no creen en los seres humanos. Y esa separatidad deja de existir porque por voluntad propia Adán elige a su raza. Adán quiere salvar a su raza. Adán lucha por su raza, lucha por los seres humanos, defiende a los seres humanos frente a los dioses, porque los dioses no son dignos, ¿cierto?, de estar en presencia de los seres humanos, porque ellos no son capaces de confiar. Y de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando nosotros perdemos la confianza, sobre todo cuando perdemos la confianza, cuando nosotros perdemos la confianza, queremos estar con la persona que eh, hizo que perdiéramos la confianza. ¿Cuántos de ustedes han perdido la No, confianza en profe. algunas personas? ¿Vuelven a confiar en aquellas personas? No. Para nada, po, para nada. ¿Quién quiere estar con gente que no confían? Y en ese sentido, pues, precisamente eso, nunca más, porque Carla, tú lo dijiste. Si no hay confianza, entonces esta relación no se puede dar. Y ahí es donde Adán voluntariamente dice, ¿saben qué? Nosotros los humanos nos tenemos que arreglar nosotros solos como humanos. No podemos vivir con los dioses, porque los dioses no confían en nosotros. Y ya que no confían en nosotros, listo, no importa ningún problema, nos vamos del paraíso. Y ahí es donde viene también la responsabilidad, po. Asumen toda responsabilidad, asumen todo lo que viene después. Sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que todo lo que tenemos que hacer requiere de un esfuerzo mayor. Y eso es lo precioso que sale de ahí, de ese capítulo. O sea, cambiar precisamente esta perspectiva, ¿cierto?, de la separatidad que estamos viendo en Eric Fromm, ¿ya? Después de habernos vuelto humanos, de habernos emancipado originariamente de esta armonía natural, ¿ya?, de esta armonía animal con la naturaleza, sentimos vergüenza, ¿ya? Pero en esta serie no es vergüenza lo que sentimos, es orgullo. Y no de este orgullo de ser orgulloso de de la parte negativa, sino que es orgullo porque nosotros podemos vivir por sí mismos. Los seres humanos podemos existir por sí mismos.
¿ya? No necesitamos a los dioses en este sentido, porque los dioses no confiaron en nosotros, pues. Dios, ¿ya? Y en este caso Zeus, ¿ya? Porque aquí mezclan a todas las culturas religiosas. eh, los dioses no confiaron en nosotros. Entonces, ya que no confiaron en nosotros, la relación se termina, ¿ya? Y no volvemos a tener esta relación con la persona con quien nosotros terminamos la confianza. Dicho eso, ¿se entiende el concepto de separatidad? Sí, profe. Ya, genial, Sí, profe. genial. Porque ahora podemos volver a precisamente a la forma, ¿ya? Entonces, en esto de que nosotros eh, tratamos de vincularnos con el otro es por esta sensación de vacío, esta sensación de estar desunidos con los demás, ¿ya? Y ahí describe las diferentes formas que nosotros tenemos, ¿cierto?, de relacionarnos con los demás. Pero es aquí, ¿ya? Una de las primeras formas que él habla, bueno, y aquí lo mencionábamos, ¿cierto?, que viene del reino animal, ya, porque nosotros pertenecemos al reino animal, pero está el pensamiento, la razón, la lógica, la imaginación, la conciencia, ¿ya? Y no puede estar un ser humano sin voluntad. Nosotros tenemos voluntad, tenemos que hacer conciencia de eso, ¿ya? Arte de amar, ¿ya? En el sentido de que desde la teoría y desde la práctica ya nosotros desarrollamos lo que es la intuición, ¿m? Pero nuestra actividad es el centro de todo, ¿cierto? De lo que se manifiesta. Lo que nosotros hacemos es lo que nosotros somos. No, nosotros no somos lo que decimos, ¿ya? De hecho, si nosotros basamos o si nosotros basásemos nuestra forma de ser con lo que decimos, ahí sí que habrían problemas. Y de hecho, en las relaciones que nosotros tenemos con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con otras personas, si está basada en lo que decimos o lo que ellos dicen, hay, hay de aquellos, ¿ya? Por eso nosotros debemos basarnos en las acciones, en las actividades. Eso es lo central, ¿ya? Y esas acciones, ¿ya?, no pueden estar relacionadas con estos conceptos que están ahí abajo. No pueden estar relacionadas con el dinero. No pueden estar relacionadas con el prestigio. No pueden estar relacionadas con el éxito, ¿ya? No pueden estar relacionados con el poder y otros más. Porque todos esos siguen haciendo que nosotros estemos divididos, separados, desunidos. Porque quien basa su relación por dinero es el dinero el que manda, no es la relación. Es decir, el hecho de querer tener, el hecho de querer buscar, ¿cierto?, otras cosas, ¿ya?, a través de solo el uso del dinero. ¿Mm? Si es del prestigio, oh, yo quiero que todos vean que yo soy bacán, soy el mejor, el bueno. Y ahí están, y ese es el peligro grandísimo de las redes sociales, ¿ya? Ese es precisamente el peligro, pero tan grande de las redes sociales. Porque ¿qué hago yo subiendo, por ejemplo, fotografía en Facebook, en Instagram? Bueno, en nuestros tiempos, en mis tiempos, que también era el Fotolog, y hay otros más que ya no existen, lo que queríamos era reconocimiento del resto. Queríamos que los demás nos alabaran. Si nadie más me reconoce, si no le atraigo a otras personas, me siento vacío. Necesito ese prestigio, necesito ese reconocimiento. ¿Mm? El éxito. ¿Mm? En el sentido del éxito entendido como yo soy el mejor de todos y alcanzo mis metas, ¿ya?, a costa de lo que sea. Si tengo que utilizar a personas para eso, lo utilizo porque mi fin es el éxito. De ahí viene, ¿cierto?, que el fin justifica los medios. Y a las otras personas las vamos a ocupar como un medio para ser exitoso. El poder. ¿Para qué hablar del poder? Eso es el que mueve montaña. Tener poder, y no se refiere solamente al poder político, sino que se refiere a todo tipo de poder, ¿ya? El hecho de pretender que nosotros podemos dominar en los demás, ¿ya? eh, Eso también perjudica las relaciones, ¿ya? Por eso las acciones que nosotros hagamos, las acciones que nosotros realizamos, no pueden estar en función, ¿ya?, o no pueden estar mediadas
por estos conceptos, por el dinero, por el prestigio, por el éxito y por el poder. ¿Ya? Eso es lo que nos centra, ¿cierto? Y es por eso que se vuelve un arte el hecho de amar. ¿Ya? Porque, claro, podemos manejar teoría, pero también necesitamos práctica. Y al tener la teoría y la práctica, nosotros podemos armar una intuición de cómo hacer las cosas. Pero no lo es todo. También necesitamos, ¿cierto? Hacerlo. Necesitamos las acciones. Y el primero de ellos, ya voy a hacer referencia a esto nomás, porque ya estamos en el tiempo, es el amor fraternal. La primera forma, ¿cierto?, de la cual nos explica, ¿cierto?, el ser humano, perdón, Eric Fromm, de cómo nos relacionamos entre los seres humanos, es el amor fraternal. Y el amor fraternal es referencia desde uno con los otros, ¿ya? O los otros con uno. Y aquí es fundamental entender, vuelvo nuevamente, esta dualidad entre alma y cuerpo. Esa relación del amor fraternal tiene que estar en el núcleo, debe nacer del núcleo del sujeto, es decir, debe nacer del alma del sujeto, no de la periferia, no de lo externo, no de la materia, no del cuerpo, porque si nace de ahí, no hay amor, ¿ya? Es simplemente deseo, ¿ya? Es simplemente algo que está relacionado solo con lo corporal, ¿ya? Porque el núcleo es lo común a todos. Todos tenemos alma. El alma no tiene una forma, pero todos tenemos alma. En cambio, cuerpo, todos los cuerpos son distintos, todos los cuerpos son diferentes. No es común. Lo único común es que tenemos cuerpo, ¿ya? Se materializa ahí, ¿cierto? Esta presentación. No sé si alguien quiso pedir la palabra. Ah, no, escribieran. Claro, lo que tiene que ver con la solidaridad humana. Sí, por supuesto. Sí. Acá. Se ve la imagen de los dos seres humanos, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Ah, ya. Sí, Muy bien. profe. Sí, profe, se ve. Sí. sí, profe. Bacán, 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 bacán. Entonces, eso es fundamental. Si se hace de núcleo a núcleo, estamos hablando de amor fraternal. Pero si estamos hablando de lo periférico, que es el cuerpo, y aquí yo lo tengo representado, ¿cierto?, con esta imagen, ¿cierto?, de los genitales, ¿ya? De genital a genital, porque es el solo lo material, es solo lo corporal, la cosa está media fregadita, ¿ya? El cuento ahí es peligroso. Ahora, entender eso requiere de trabajo, de esfuerzo, porque recuerden que nosotros nos relacionamos con el mundo a través de nuestro cuerpo. Por eso tenemos las emociones, por eso también tenemos los sentidos, ¿ya? Si el cuento no es negativo, pero cuando solo se hace desde ahí, eso es lo perjudicial. Eso sí que es lo perjudicial, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Eso es el amor fraternal. Si las relaciones están basadas, ¿cierto?, de núcleo a núcleo, es decir, de alma a alma, excelente. Lo demás es accesorio. De ahí nos podemos relacionar con el cuerpo. ¿Mm? Bueno, en realidad se hace al mismo tiempo, pero cuando están solamente sustentadas en lo que es la periferia, ¿cierto?, la materia, el cuerpo, ¿ya?, solo la emoción, solo solo la sensación es algo erróneo, ¿ya? Es algo equivocado, porque eso no lo es todo y no lo es lo principal, es simplemente un medio para el fin, que es el alma, que es lo esencial de cada ser humano. Lo esencial de cada ser humano es el alma, no el cuerpo, ¿ya? ¿Se entiende entonces? Porque de ahí viene lo que es el amor maternal, ¿ya? Pero este no lo vamos a hablar hoy día, lo vamos a hablar el miércoles, porque ya son las 10:04, estamos pasaditos. Entonces, para finalizar, preguntas, comentarios. Me encantó la clase, profe. Sí, pues, ven. Ahora, por lo mismo también les sugiero que lean estos libros. Puede que nos encontremos quizás con algunas cosas, conceptos más técnicos, ya más académicos, pero es cosa de ir buscando, al ir leyendo con un diccionario, y se soluciona.
O ya que todos tenemos un celular, ¿cierto? Ocupar el celular de manera positiva, ¿cierto? Buscar ahí en Google la palabra y ahí darle. Pero yo les recomiendo que lean ese libro, es precioso. Y también les voy a recomendar otros libros además. Yo ya lo descargué, profe. Ah, ya, mira, ya lo descargo. Lo pueden cargar porque ustedes lo ven, yo lo tengo aquí en formato PDF. Yo Lo puede imprimir uno también. Sí. El libro se llama El arte de amar, del autor. Ahora, eso sí, debe considerar que este libro fue escrito a mediados del siglo XX, es decir, en 1955. Por lo tanto, la sociedad era muy diferente a lo que es hoy día, ¿ya? Entonces, al principio se van a encontrar, bueno, en realidad a lo largo del libro, se van a encontrar con algunas caracterizaciones de cómo era la sociedad de ese minuto, ¿ya? El rol que tenía la mujer, el rol que tenía el hombre, ¿ya? Que son muy distintas a las de hoy. Disculpe, profe. Eric, ¿cuánto? Erich Fromm. Ya, F-R-O-M-M. ya, F-R-O-M-M. Erich Fromm. Esa es la autor. ya. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Así que nos vemos el miércoles entonces. Profe, buenas noches, muchas gracias. Igual, Buenas noches, que estén profe. bien. Buenas noches, profe. Descanse. Igualmente, descansen, chiquillos. Ah, quedémonos